y crear una experiencia divertida para, para la gente que va a jugar, ¿no? O para los jugadores. Suena bien general, pero es eso, ¿no? Es identificar la diversión, ¿no? Y ser capaz de comunicarla y crear las reglas alrededor de eso, hacer un diseño alrededor de eso que pueda comunicar a su equipo, que pueda inspirar a su equipo y que los lleve, ¿no? Que juntos a desarrollar o implementar esa visión o ese diseño en un producto, ¿no? Que pueda ser jugado, ¿no? Y que pueda ser disfrutado. O sea, en grandes rasgos generales, un diseñador hace eso. eh, y después hay especializaciones, ¿no? Dentro de un diseñador de videojuegos, ¿no? Hay diseñadores que se dedican en la experiencia del jugador, ¿no? Que es, por ejemplo, el control, la cámara, qué es lo que puede hacer el personaje, cómo es que controlas el juego, ¿no? Hay diseño que se encarga de eso, hay diseño que es con lo que el jugador interactúa, ¿no? El diseño de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Los enemigos, eh, personajes que no son el jugador, cosas así, ¿no? Sistemas alrededor del juego, niveles, ¿no? El diseño de niveles. Ahí podemos hablar por horas, pero al final el núcleo de todo es eso, ¿no? Es identificar y crear una experiencia divertida. Claro, exactamente, como tú mencionaste hace un poco que nos reunimos, mencionaste que justamente los videojuegos en realidad son bastantes áreas en las cuales uno se puede desarrollar, ¿no? Es un conjunto de áreas en específico, como son la parte de diseño, la parte de narrativa, la parte de desarrollo. En realidad es un área que tiene bastante futuro y que en realidad se está desarrollando bastante, ¿no? Ujú. Eh, ¿qué- ¿cómo así tú iniciaste en el mundo de los videojuegos? Porque tenemos entendido que tú cuando egresaste, en realidad tuviste un cargo de más ligado a la análisis de datos, ¿verdad? Sí, bueno, ¿cómo me inicié en el mundo de los videojuegos? De niño, probablemente como la mayoría de ustedes. Am, sí, o sea, siempre me gustó jugar videojuegos desde chibolo. Y siempre fue un sueño hacerlos, ¿no? Solo que, bueno, cuando yo era mucho más joven, en realidad no había muchas herramientas y mucho conocimiento al respecto, sobre todo, bueno, en nuestro país, ¿no? Era bastante difícil, si es que no te ibas afuera, ¿no? Am, pero siempre estuve interesado en eso, más que en sí, los videojuegos en sí, sino por qué la gente juega, ¿no? ¿Qué es lo que hace un juego divertido, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto jugar este juego? ¿Por qué este juego no me gusta? Y cosas así, ¿no? Eso siempre me llamó la atención. Respecto a lo que dices, sí, cuando terminé la universidad, yo, bueno, soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Tuve una más o menos larga carrera en el banco de crédito, ¿no? Estuve trabajando primero como analista de datos, ¿no? O analista, creo que le llaman Business Intelligence. Y estuve ahí unos años y luego ya trabajé, o sea, ya tuve a mi cargo un equipo que hacía analytics de comportamiento de clientes, ¿no? Eh, y también mejora de procesos, ¿no? Y así estuve como 7 años, más o menos, en el banco de crédito antes de tomar la decisión de abandonar todo y buscar suerte en Canadá, y seguir esta pasión, ¿no? De trabajar en la creación de videojuegos. Y bueno, Juan, ¿qué creerías que te impulsó a tomar esa decisión en puntual después de los 7 años? Y si ese proceso ya estaba siendo tomado desde hace un tiempo, digamos, ya la decisión estaba en tu cabeza desde hace unos meses, tal vez años. Mm. ¿Y cuál fue el detonante? La crisis de los 30 años, ¿no? Bueno, definitivamente tiene algo que ver, pero te diría que es algo que yo también le digo a otros amigos o a gente que está también estudiando o está en sus años formativos. Algo que siempre tienen que uno hacer es autoinspección, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que constantemente estás mirando todas las mañanas o en tus ratos libres, ¿no? En temas de noticias o en temas de conocimiento o tutoriales en YouTube, ¿no? Definitivamente hay una pista ahí de cuáles son las cosas que te mueven, ¿no? Que te motivan a hacer.
¿no? Yo cuando trabajaba en el banco, si bien era un buen trabajo, era un trabajo interesante, desafiante, acomodado, buena paga y todo eso, pues yo no estaba muy interesado en realidad en el mundo banquero, ¿no? Y siempre me encontraba a mí mismo leyendo artículos ya sea en IGN o cualquier Kotaku o cualquier tipo de estas páginas dedicadas o especializadas al análisis o de videojuegos, ¿no? Hay varias también. Me encontraba viendo videos en YouTube sobre desarrollo de juegos, ¿no? O videos sobre diseño, ¿no? Y siempre estaba regresando a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, ¿no? Jugando juegos indie, metiéndome a una página que se llama itch.io, probando diferentes juegos así básicos, porque me llamaba la atención, ¿no? Ver las diferentes cosas que hacían. Y fue un día que me dije, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, realmente esto me gusta demasiado y estoy dispuesto a tomar riesgos. ¿Ah? O sea, no estoy hablando, por esto no estoy diciendo de que la experiencia en el banco sea una mala experiencia ni nada por el estilo. Me dio muchas cosas y estaba muy feliz ahí, pero no me llenaba, ¿no? Entonces yo diría que es esa búsqueda por hacer algo que resone más con lo que te gusta, con tu corazón. Si nos ponemos más feeling, creo que es un combustible importante para mover cosas, ¿no? En la dirección en la que uno quiere. Y eso me llevó a tomar la decisión, ¿no? Y a partir de ahí ya fue planear, ¿no? ¿Cómo lo hago bien? Porque tampoco fue un que agarré mi palo con mi bolsa con ropa y me fui a Canadá, ¿no? O sea, hice un plan, ¿no? De cómo es la mejor manera de hacer esto para reducir un poco el riesgo, ¿no? Pero aún así tirarme de cabeza, ¿no? En el tema. Y, y así que me tomé un tiempo y de ahí, ¡pup! Ya hice la movida, ¿no? Ya, sí, es genial porque yo también sé los juegos de Ichi, Unibrows, ver los proyectos pequeños hechos por equipos de tal vez una persona y todo el amor que le ponen detrás de ellos. Ujú. Y también, conforme a este periodo, en el ámbito académico, ya sea tanto en universidad como en postuniversidad, ¿cuál fue tu trayectoria? ¿Qué cosas te ayudaron en la universidad para llegar a donde estás? ¿Y qué material extra tuviste que obviamente obtener y evaluar y estudiar? Bueno, eso fue hace mucho. Ya terminé la universidad hace bastantes años. Pero yo diría que lo más importante que me dio la universidad fue, creo que no sé si aún le llaman el pensamiento sistémico, ¿no? Por en la carrera de ingeniería de sistemas, ¿no? El cómo deconstruir todo desde un punto de vista sistémico. Yo creo que esa es una habilidad muy, muy, muy interesante y muy útil que me ayudó a aplicar eso también cuando recién comencé en videojuegos, ¿no? Esa habilidad que adquirimos en la carrera de poder deconstruir un sistema complejo en sistemas más simples y empezar a entender cómo están interconectados, cómo holísticamente hacen mejor el sistema en general, ¿no? El poder de construir un proceso, cuáles son los agentes, los actores, ¿no? El feedback, el poder dividir eso en elementos, yo creo que son cosas que durante la carrera, en los cursos que vemos, constantemente estamos haciéndolo, ¿no? Desde programación, desde análisis de procesos, y muchos de los cursos que llevamos. Es ese pensamiento lógico, analítico, que nos permite de construir cosas. Porque en videojuegos, y ese es un ejercicio que le recomiendo a cualquiera que esté interesado en eso, es algo muy útil, ¿no? Entra una pelea en Elden Ring o en algún juego que te guste, ¿no? Y deconstruye los elementos, ¿no? Encuentra lo que nosotros le llamamos en la industria el core loop, ¿no? Que es ese, por ejemplo, en Mario Bros. El core loop es moverse y saltar, ¿no? Ese es el elemento más básico y sobre eso se construyen una serie de otros ingredientes en donde vas a estar saltando y corriendo sobre espinas, sobre tortugas, sobre hongos, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Y esa habilidad es muy útil en diseño. Sí, claro, justamente mi pregunta iba a ser muy relacionada a lo que mencionas, ¿no? Actualmente, ¿tú qué características crees que un buen videojuego con bastante apoyo
bueno, aunque en realidad esto varía, ¿no? Dependiendo de las tendencias que se vayan estableciendo, pero actualmente, ¿qué características más importantes crees que deberían tener un videojuego para quienes, por ejemplo, por ahí se atreven a tocar Unity, ¿no? Programar videojuegos básicos como inicio? ¿Qué Ujú. características crees que deberían ponerle bastante atención, por ejemplo? Yo creo que la principal característica que le tienes que poner atención cuando estás haciendo un juego es que sea divertido. Es, o sea, Listo. es súper simple, pero y súper a la vez, ¿no? Difícil, pero es eso, ¿no? Es probarlo, es hacer que otras personas lo prueben, ¿no? No trates de abarcar demasiado, ¿no? Yo diría que si quieres comenzar con ya sea Unity, Unreal, ¿no? Estas plataformas que son libres y muy buenas, comienza con cosas básicas, ¿no? Comienza con una idea de algo, ¿no? Algo que te parezca interesante y hazlo un juguete, ¿no? Parte del diseño, parte de la aventura de diseñar videojuegos es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un juego que es sobre hormigas, no sé si lo recuerdas, es muy antiguo, pero creo que es de los 90. Pero comienza con eso, ¿no? El diseñador, Will Wright, que es el creador de SimCity y de Sims, ¿no? Él le dio mucha curiosidad, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas, ¿no? Entonces dijo, vamos a comenzar con algo muy básico. ¿Cómo volvemos una hormiga un juguete? ¿No? Algo que pueda ser divertido de ser una hormiga, ¿no? Construir cosas, cargar cosas, llevarlas, ¿no? Y, manejar una colonia, comunicar diferentes comandos a otras hormigas, pero comienzas con algo muy simple, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Piensa en algo que te gusta o algún concepto que te parezca interesante y piensa qué es lo divertido de ese concepto y cómo lo puedes hacer jugable. Y empieza por lo más básico de ese concepto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, te gusta el parkour. Entonces, métete a Unity y empieza a hacer un personaje que pueda correr y saltar y haz algunos obstáculos que sean interesantes, que sean divertidos, que tengan verticalidad y cosas así. Ah, y luego, cuando ya tengas un core loop, cuando ya tengas algo funcional básico, el MVP de tu juego, pruébalo con gente. Invita amigos, invita familiares que lo jueguen y obsérvalos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante en la carrera de diseño de videojuegos, es que tienes que ser capaz de poder encontrar, identificar buenas ideas. No tienes que ser necesariamente tú el generador de esas buenas ideas, pero sí tienes que ser capaz de poder encontrarlas o identificarlas cuando aparecen. Y para eso tienes que ser muy observador, tienes que ser muy abierto a escuchar crítica, a escuchar las ideas de otras personas. Y por eso ver gente jugar es una de las fuentes más ricas de ideas y de cómo mejorar tu idea, ¿no? Tu propio concepto, ¿no? Nosotros pasamos horas en EA, una vez que ya tenemos avanzado un proyecto o un juego, invitamos a gente a jugar el juego, ¿no? Y nosotros estamos ahí observándolos, ¿no? O sea, los grabamos, obviamente con su autorización, y estamos observando sus reacciones, qué los frustra, qué los sorprende, qué les divierte, y sobre eso luego hacemos un montón de preguntas, ¿no? Y sobre eso tratamos de entender si nuestro diseño o nuestra intención, porque una cosa es la intención que tú tienes, que es lo que tú quieres crear para el jugador, y otra cosa es lo que los jugadores entienden de tu juego. Y es una chamba muy importante del diseñador de juegos conciliar esos dos mundos, ¿no? Conciliar lo que tú quieres comunicar y lo que la gente está entendiendo, ¿no? El modelo conceptual que están haciendo en su cabeza de tu juego, ¿no? Porque tú puedes haber hecho A, pero la gente está entendiendo B, ¿no? Y puede que ese B sea divertido y tú no te habías dado cuenta de eso, entonces refuerzas tu A para que se vuelva un B. O puede que el B sea algo que está generando frustración y es porque no están entendiendo tu diseño, ¿no? Y eso es una otra regla de diseño, es que si la gente no entiende cómo funciona tu diseño, nunca es porque la gente es tonta, es porque tu diseño está mal, ¿no? Y tiende a veces me ha pasado cuando programaba, ¿no? Inclusive en la universidad, ¿no? Pero ¿cómo no pueden entender si es algo totalmente simple, ¿no? No, es porque hay un problema en tu diseño, ¿no? Siempre es así. Bueno, el 95% de las veces. Ya. Ya.
Y conforme a su experiencia, ¿cuáles son las cualidades que más le han ayudado, digamos, a seguir este camino dentro de usted, como dentro de los que puede ver en sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que usted diría de que es la perseverancia, esa creatividad, mente abierta? ¿Habría más cualidades? Yo diría que comunicación. Ya. Comunicación es lo que más me ha ayudado a progresar y lo que veo a otros diseñadores que más le ayuda. Porque tú puedes tener una serie de muy buenas ideas, ¿ya? Pero si no puedes comunicarlas adecuadamente, lo que construyen los programadores, los ingenieros que te ayudan a construir el juego, puede terminar siendo una cosa completamente distinta, ¿no? Y deben haber visto esos memes de lo que quiere el diseñador, lo que cree que el programador que es el diseño, lo que cree el jugador que es el diseño, ¿no? Y cada uno tiene una idea completamente diferente de lo que es y mucho parte por falencias en la capacidad de comunicar adecuadamente las ideas. Yo creo que una de las principales habilidades que un diseñador tiene que eh, constantemente pulir, practicar y mejorar es la habilidad de escuchar y de comunicar con mucha claridad cuáles son los objetivos de un diseño, cuáles son las restricciones del diseño, cuáles son cuáles son los límites, cuáles son las experiencias que se quieren crear, cuáles son los ingredientes, cuáles son los elementos, ¿no? Mientras más claro e impactante es tu comunicación, es más fácil para el equipo comprar tu idea, ¿no? Porque muchas veces el problema es que pueden entender qué es lo que quieres, pero no están pero de repente no entienden el por qué es que lo quieres. No sé si se entiende. Entonces, es una habilidad importante el poder también explicar el por qué es que hacemos algo, ¿no? Eso ayuda a que el equipo compre, y cuando el equipo compra la idea y se mueve en la misma dirección, el producto es mucho mejor, porque ya el equipo se siente que ellos son parte del diseño, ellos son dueños del diseño y lo van a cuidar y van a dar sugerencias y van a ser vigilantes de que el proceso de producción sea bueno, ¿no? Es importante lograr eso, ¿no? Entonces por ahí hay atributos de liderazgo, definitivamente que son claves para un buen diseñador, pero la comunicación la comunicación clara es, es vital. Mm. Ya, sí, es bueno saberlo. Y conforme a esta comunicación que usted tiene, tanto con los testers, por ejemplo, ¿qué otros miembros dentro de la producción de un videojuego tienen que tener una buena comunicación? Me refiero en áreas, por ejemplo, audiovisuales. ¿Con qué áreas se relaciona usted siendo una diseñador de gameplay? Con todas. Todas. Yo creo que no hay nada más multidisciplinario que hacer un videojuego. Uf, no, o sea, hay de todo. Hay comunicaciones, definitivamente tiene un rol por el tema audiovisual, narrativo, ¿no? Eh, es importante, o sea, de hecho ayuda cuando un juego tiene una historia. ah, eh, eh, Así que de hecho, y cómo comunicarla, ¿no? Visualmente, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar tu juego, ¿no? O de comunicar las mecánicas de tu juego? Sistemas, definitivamente, o sea, todo lo que es computer science, programación, o sea, sí, es básico, ¿no? Es el cómo se construye, ¿no? Algo. Psicología también es algo muy importante. De hecho, yo diría que diseño de videojuegos probablemente está más ligado con psicología y el entendimiento del comportamiento humano que otras ramas, ¿no? Porque al final, ¿qué es eso, no? Jugar es un comportamiento, ¿no? Y por qué jugamos, por qué estamos interesados en seguir jugando, por qué dejamos de jugar, ¿no? ¿Qué cosa es el flow, por ejemplo, ¿no? Este estado en el que se pierde el paso del tiempo en nuestro alrededor porque estamos totalmente sumergidos en un juego, ¿no? Todo eso es parte del estudio del comportamiento, ¿no? Y en mucho de lo que nosotros diseñamos hay eso. Entonces yo diría que sí, pues, ¿no? En audiovisuales, psicología, ciencias de la computación son un gran parte del cómo construyes un videojuego. Definitivamente hay otras disciplinas alrededor que ayudan, por ejemplo, porque al final del día tu juego no sale del aire, ¿no? Tienes que vivir de lo que produces. Entonces, de hecho, también entender modelos de negocio, ¿no? Cómo hacer un presupuesto, ¿no? Cómo armar un equipo, ¿no? Cómo manejar un proyecto. O sea, hay varias habilidades
que son necesarias para una producción saludable y rentable, ¿no? Depende todo de la escala del proyecto que quieres hacer, obviamente, ¿no? Puedes hacer un juego de una... Hay casos de éxito de un desarrollador que hizo todo, ¿no? Programación, diseño, arte, audio, todo, ¿no? Mecánicas, y luego tienes productos triple A de millones de dólares, ¿no? Que, que no son muy exitosos, ¿no? Y de hecho nosotros sabemos de eso. Así que eh, al final es muy importante rodearte con gente o tú entender cuáles son los diferentes ingredientes que necesitas para una buena producción. Claro. Y como dices, en realidad cuando uno se encariña con un videojuego, tiene una mezcla de sentimientos, experiencias, frustración, yo podría decir, ¿no? Muchos de los que jugamos juegos online Mm. terminamos encaprichándonos, sintiendo frustración, sintiendo felicidad. En realidad es una mezcla de varios comportamientos que deben involucrarse definitivamente en un videojuego y al momento de desarrollarlo es una característica sumamente importante, ¿no? Incluso tú mencionaste que podría ser la principal, cosa que ahora que lo pienso es totalmente cierto, ¿no? Por la parte de nosotros, a veces, como ingeniero de sistemas, a veces pensamos, bueno, por mi parte, hablo particularmente, más por la parte tal vez técnica, ¿no? De programación, pero como dices, es importante ver todo el panorama que abarca un videojuego, porque al final un videojuego fácilmente lo podríamos titular como un startup, ¿no? Como un emprendimiento tecnológico que involucra un montón de áreas como mencionas. Sí, Bien, sí, sí, o sea, quería darte un ejemplo más, ¿no? O sea, en diseño, cuando estás diseñando un juego, dependiendo mucho del campo que estás explorando del que quieres explorar, también vas a tener que aprender de ese campo. Bueno, por ejemplo, o sea, puedo hablar un poco de esto, pero yo estoy ahorita trabajando en el remake de Dead Space. Es un juego de horror, sci-fi, ¿no? He tenido que estudiar, por ejemplo, teoría del miedo, psicología del miedo. ¿Qué tiene que ver eso, no? Con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora? Pero es importante porque quieres entender cuándo el miedo es divertido y cuándo deja de serlo, ¿no? Porque de hecho hay una ciencia detrás de eso y es algo que la gente que diseña, por ejemplo, roller coasters, montañas rusas y todas estas cosas que vemos en parques de diversiones lo entienden muy bien, ¿no? Cómo la adrenalina, el miedo y ese tipo de cosas puede convertirse en algo divertido y cuándo deja de serlo, ¿no? Entonces también es interesante que cada vez que tú entras en un diseño, tienes que también adquirir conocimiento de ese tipo de campos, ¿no? Si estás trabajando en FIFA, definitivamente tienes que entender sobre física, fútbol, cómo son los músculos del cuerpo humano, cómo se mueve, ¿no? Para que no termines pues haciendo cosas raras, ¿no? Si estás trabajando en un simulador de vuelo, tienes que entender cómo funciona un avión, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace la carrera de diseño de videojuegos algo tan adictivo e interesante. Es porque cada tema que te metes del juego que vas a trabajar, tienes que empaparte sobre él, ¿no? Si vas a hacer un juego sobre simulación de, no sé, pues de Goat Simulator, de cabras, ¿no? Me imagino que hasta el que hizo eso tuvo que estudiar un poco sobre la biología de las cabras. Estoy seguro, ¿no? Cómo suenan, qué les gusta, sí. la anatomía de una cabra, ¿no? Entonces cada juego te hace crecer, definitivamente. Por eso es que ahí tienes otra importante habilidad para un diseñador, tienes que ser súper curioso, súper curioso. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que también, bueno, es un poco obvio que los que probablemente estén involucrados en diseñar un videojuego hayan tenido una gran experiencia, ¿no? Jugando tal vez de niños, cuando eran pequeños, y muchas cosas de los que ellos rescatan, hasta vuelven a aplicar, ¿no? O sea, si yo fuera diseñador de videojuegos y tendría un videojuego favorito por el cual tendría un motivo, obviamente usaría tal vez los conceptos o de lo que me gustó, por algo me gusta tanto, ¿no? Es por eso que hay juegos que mucha gente en común les gusta, ¿no? Dicen, todos están de acuerdo, por ejemplo, que cierto videojuego es bueno, lo recomienda bastante y es porque justamente tiene todas estas cosas que tú mencionas, ¿no? Que es bastante importante, creo yo. Zelda es un ejemplo, ¿no? Claro, Por ejemplo, Shigeru Miyamoto, él contaba que él vivía cuando vivía cerca al campo, cuando era niño, le encantaba
correr por el bosque, meterse en cuevas pequeñas, ¿no? Por el río, debajo de un tronco. Le encantaba esa sensación de explorar, de descubrir, de ser, de, de pasearse por el bosque, ¿no? Y eso fue una gran inspiración para él para desarrollar la idea del primer Legend of Zelda. O sea, el diseñador trae mucho de su maleta personal, ¿no? De su historia personal a veces, de las cosas que ha vivido, ha experimentado, y lo pone definitivamente en sus ideas, ¿no? Esa es una excelente fuente de inspiración, ¿no? Lo que mencionas, ¿no? El tomar tus propias experiencias, algo divertido, algo que te gustó hacer, y hacerlo un juguete, ¿no? Porque al final el videojuego es un juguete, ¿no? Un juguete interactivo. Sí, igual que Mario, si no me equivoco, el creador se basó, un día creo que venía en el tren, algo así, ¿no? Y veía cómo se imaginaba saltando por medio de una vista como si vinieras por el tren, ¿no? Y ahí nació Ujú. la idea de Mario, que fue obviamente revolucionario y importante, creo yo, para todo el mundo que estaba involucrado en los videojuegos, ¿no? Pero ves ahí, ¿no? Observador. O sea, Claro, tener esa disposición de siempre estar mirando el mundo y de construyéndolo, ¿no? En elementos ¿cuáles son los elementos divertidos de lo que acabo de ver? ¿No? El mismo Kojima es un genio en ese tipo de cosas, ¿no? Siempre decimos en diseño que caminar no es divertido. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a hacer un videojuego sobre caminar. Y caminar va a ser divertido. Bueno, puede que a muchos no les guste Death Stranding, ese es el juego del que estoy hablando, pero lo hizo, ¿no? Hizo a mí me gustó. Y lo divertido del juego es caminar, ¿no? Él encontró la diversión o lo entretenido de caminar, ¿no? Y lo pudo transmitir en mecánicas, ¿no? Del juego. El juego es bastante, ¿cuál es la palabra? Mucha gente le gusta, a otros no, polarizado, ¿no? De si realmente Kojima es un genio o simplemente está loco, pero yo creo que hay un poco de las dos. sí, definitivamente. Jaime, ahí tienes una pregunta. Una pregunta que va a ser ligada con todo lo que estamos hablando de la creatividad, de investigar, ser curioso, es lo de que cuando uno trata de hacer un videojuego, la mayoría de veces que he visto gente con la cual he tratado de trabajar, he conversado, es la de que quiero hacer algo, pero tengo miedo de que no sea consigo original, tengo que innovar, y esos miedos relacionados tal vez de cuestionar tu propia creatividad o cuánto corazón le tienes que poner a un proyecto, porque un videojuego no se hace en un día, en una semana, por lo general requiere tiempo, amor, e innovar hacemos mucho, pero es necesario inventar la rueda cada vez que se haga un proyecto. No, no para nada, O, para nada. O sea, si lo puedes hacer, bacán. sí. Si puedes hacerlo, bacán. Sí, pero no hay necesidad. Es que ese es algo que se ve en muchos diseñadores junior, que es Ujú. que se ponen demasiado peso sobre sus hombros en tratar de ser, hacer algo nuevo, ¿no? En romper el molde, en innovar, lo cual es bueno, pero en realidad tu objetivo no debe ser ese, no debe ser eso lo que te mueva, sino lo que te mueva debe ser hacer algo divertido. No hacer algo que innove o que sea nuevo, sino hacer algo divertido. Y de repente, en esa diversión, en ese concepto divertido, encuentras una forma innovadora de hacerlo, o encuentras una forma distinta de hacerlo, ¿no? Porque para hacerlo tienes que crear un nuevo tipo de tech que no hay. Puede ser, ¿no? Muchos juegos fueron a lo largo de la industria comenzaron así, con una idea divertida, ¿no? Pero que no había la tecnología para hacer ese tipo de mecánica. Entonces se creó y se innovó, ¿no? Y se hizo, y ahí es donde hubo la innovación. O sea, no es que la innovación mueve el proyecto, sino la idea, el core loop, ese concepto de diversión es lo que lo mueve. Y puede que tengas que en el proceso encuentres una innovación o encuentres una nueva forma de hacer algo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Cuando ya tienes una idea o un concepto de algo que quieres hacer, no sé, pues un juego sobre, no sé, pues ser un ganso, ya hay un juego sobre ser un ganso, ¿no? En ser un ganso y hacer travesuras. Eso es lo divertido, ¿no? Luego, el cómo lo desarrollas, ¿no? ¿Qué elementos necesitas? ¿Qué tipo de diseño visual necesitas para comunicar el juego? De repente la comunicación, perdón, la innovación está en eso, en el arte, en la estética, ¿no? Tipo como, por ejemplo, no sé, pues lo que hizo
Undertale, que básicamente revivió el pixel, ¿no? Lo hizo mainstream y bacán de nuevo, ¿no? O sea, es una suerte de innovación, ¿no? Bueno, no necesariamente una innovación, pero sí, no diría que es una innovación, pero es un ejemplo de cómo puedes utilizar cosas que ya existen, ¿no? Y reconstruirlas y darles tu twist, porque al final, cuando tú ya tienes una idea, cuando ya tienes un concepto, parte de la chamba luego es encontrar cuáles son las mejores mecánicas, encontrar las mejores mecánicas, no necesariamente crearlas de cero o hacer una nueva innovación, sino cómo combinas diferentes elementos que ya pueden existir para lograr esa visión que tienes, ¿no? Es mejor tener una cámara desde arriba, una cámara de costado, qué tipo de arte, mi juego debe ser en blanco y negro, a colores, caricaturesco, realista, ¿no? O sea, es pensar en todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ese concepto de diversión que tengo sea mejor? ¿No? Este es el arte apropiado, es la música apropiada, son las mecánicas apropiadas, esta idea de realmente es mejor si es un juego plataforma, es mejor si es en primera persona, es mejor si es en tercera persona. Ese es el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? Más allá de debo innovar y crear un nuevo tipo o sea, no debes presionarte por innovar, sino debes presionarte o sea, hacer divertido tu juego y encontrar los ingredientes que pueden ser ya existentes, puede ser una combinación de cosas que ya se han hecho, pero las estás combinando de una forma que otras personas no lo han hecho, ¿no? Estás encontrando una combinación distinta de estos ingredientes y lo haces divertido, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, ¿no? Pero puede que la Sí, innovación aparezca en el camino, ¿no? A eso voy. claro, sí. Cuando de una idea sale ya, la tienes el core y todo eso, puedes ir expandiéndola ya y introduciendo cada vez cosas nuevas y De nuevas, repente, esta idea nuevas. divertida que tienes, que lo has hecho en prototipo porque a veces nosotros hacemos prototipo con papel y plastilina, inclusive antes de ir al prototipo en Unity o en Unreal, ¿no? De repente te das cuenta de que, oye, no hay, de hecho no hay una mecánica en otros juegos que haga esto, ¿no? Esto divertido que yo quiero hacer. O sea que lo vamos a tener que hacer de cero, ¿no? Ahí está tu innovación, ¿no? O sea, pero no fue que estás tratando de buscar algo nuevo, sino que la idea divertida que tienes, o sea, la idea de esta mecánica divertida es la innovación, ¿no? Es más importante encontrar eso, ¿no? Encontrar el loop, encontrar el concepto, que tratar de hacer algo nuevo, ¿no? Ya, sí, y como un poco siguiendo con los developers juniors y con la gente que recién está ingresando a este mundo, ¿qué consejo les daría usted puntualmente si es que quieren lanzarse para hacer esto, para su vida profesional? Y de igual manera, pues, acá, para todos los presentes, ya pueden ir poniendo preguntas si quieren para luego ir leyéndolas. Am, bueno, yo te diría que hay tres cosas que tienes que constantemente practicar, ¿no? Que cualquiera primero que nada, cualquiera puede ser un diseñador de videojuegos. Y no lo digo en el punto de vista de demeaning, sino, sino que es que en realidad todos podemos diseñar una experiencia divertida, ¿no? Entonces yo diría que las tres cosas que son importantes de practicar o educarte constantemente es, familiarízate con la idea, con los conceptos de diseño, no necesariamente en videojuegos, pero en cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace una buena silla? ¿Qué es lo que es una buena puerta? ¿Qué es lo que es una buena ventana? Sé que suena medio raro, ¿ya? Pero es entrenar tu mente a identificar cuáles son los elementos de un buen diseño o cuáles son los elementos del diseño en general, ¿no? Un diseño son interacciones, todas las formas en que uno puede interactuar con una silla, todas las formas en las que uno puede interactuar con una. ¿Cómo le comunicas a la gente en qué formas pueden interactuar con la silla? ¿No? ¿Cómo es que la gente sabe que se pueden sentar y que la silla no se pone en la cabeza? O sea, suena bien bizarro, medio tonto, ¿ya? Pero uno puede aplicar ese concepto, esa forma de pensar, de identificar feedback, interacciones, las señales, cómo comunicas esas interacciones, cómo, cómo ayudas a que la gente cree mapas conceptuales de un objeto en tu propio diseño. Y por eso recomiendo muchísimo un libro que se llama El diseño de todas de cosas diarias o de cosas cotidianas. En inglés es The Design of Everyday Things, de Don Norman. Es un excelente libro para cualquiera que esté interesado en diseño. Eh,
porque habla justamente de eso, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que hace un buen diseño en objetos cotidianos? En una taza, ¿no? En una impresora, en una refrigeradora, en un elevador, ¿no? Y te habla de ejemplos de cómo, a veces por la estética o por tratar de innovar, no comunicas todas las interacciones que puedes tener con tu objeto. Y la gente no sabe cómo usar tu objeto o lo usa mal, ¿no? Am, Así que esa es una de las primeras cosas, es familiarizarte con forma de pensar que tienen los diseñadores, ¿no? Que es de poder de construir un objeto, un servicio, un producto y entender sus building blocks en tema de diseño. Eso es algo que tiene que estar constantemente en entrenamiento. Y hay libros muy buenos para eso y diseño de Everyday Things es clave. ¿Qué más? Ser muy curioso, constantemente curioso. Trata de buscar ser un generalista. O sea, en realidad, para meterte en diseño, tienes que estar constantemente leyendo sobre muchas cosas que te interesen, que te parezcan divertidas, que te llamen la atención, porque quién sabe, de una de esas cosas puede salir una idea divertida. ¿No? No sé, estás leyendo, por ejemplo, Will Wright, de hecho lo cito de nuevo porque él es uno de los padres del diseño de videojuegos. Él se interesó mucho estaba leyendo sobre diseño de ciudades, cómo planifican los ingenieros, ¿no? Los espacios, los parques, las calles, toda la ciencia que hay sobre eso, y dijo, oye, ¿no sería divertido hacer eso? O sea, tener algo que te permita tú crear tus propias ciudades, tus propios, ¿no? Y así fue como nació The Sims, ¿no? Cómo hacer un juguete, la idea de ser un planificador urbano, ¿no? Entonces, eso es algo muy que los diseñadores de videojuegos están constantemente leyendo sobre diferentes temas que les interesan y luego es, ¿cómo hago esto un juguete? ¿No? ¿Hay algo divertido detrás de esta idea? ¿No? De repente el que hizo el juego de la cabra estaba leyendo un día sobre el comportamiento de las cabras, vio un video en YouTube sobre cabras y le pareció divertido. Me dijo, oye, sobre esto podríamos hacer un juego, ¿no? Entonces, es esa curiosidad, esa open mind a estar constantemente buscando leyendo sobre cosas que te puede dar que te puede dar eso, ¿no? Que te puede dar esa idea que estás buscando. Y la tercera cosa es sin miedo al éxito, como dicen algunas personas. Es súper importante hacer juegos, entrar en el ruedo de hacer juegos. No importa, ideas simples. Aprende a hacer un platforming. Copia un juego, aprende a hacer un Mario Bros, aprende a hacer un Counter-Strike, ¿no? No importa que estés de repente copiando una idea, aprende a hacerlo, acostúmbrate, familiarízate con la idea de hacer mecánicas simples en el engine de tu preferencia, ¿no? Puede ser Unity, Unreal, whatever, ¿no? Y hazlos, y haz que la gente juegue y te diga qué le gusta, qué no le gusta. El feedback de la gente, sus críticas buenas, sus críticas negativas, todo lo que te puedan decir es un regalo muy valioso y acostumbrarte a recibir ese regalo es lo mejor que puedes tener para crecer como diseñador de videojuegos. Por ahí alguien decía que creo que tenía miedo de si el juego es muy complejo, por eso no lo querían hacer. Comienza con las ideas más básicas de tu juego, con los elementos más básicos y ponga a tus amigos a que rajen de él, a que prueben, a que lo prueben, que te digan qué les gusta, qué no, sin temor, porque, si una vez que entren a la industria, prepárense, porque es una de las industrias más apasionadas que existen en el mundo. O sea, la gente que consume lo que tú haces ama y odia los videojuegos al mismo tiempo, ¿no? Y vas a encontrar de todo, ¿no? Críticas duras, gente tóxica, gente que llora cuando ve tu trailer o cuando juega tu juego por primera vez. O sea, vas a encontrar de todo porque la gente está muy metida en esto, ¿no? La gente que está metida en juegos tiende a ser muy apasionada, ¿no? Los que trabajan y los que juegan. Así que es importante ganar esa piel, no es una piel de elefante, pero es aprender a transformar el feedback de la gente en qué es lo que puedes sacar de positivo de eso, ¿no? Ya, muchas gracias por las aclaraciones, por esta charla que hemos tenido. Y ahora pasamos con algunas preguntas, a ver qué nos van poniendo en el chat, que la gente está también con ganas de unas cosas puntuales. Por ejemplo, aquí dice Claudio Chile, que es el primero. Si tienes una idea de un concepto divertido para ti,
pero al momento de desarrollar la idea un poco más, deja de ser divertido, o para otra persona que se lo comentas, es mejor iniciar una nueva idea y darles vueltas a la misma idea, o darle vuelta a la misma idea, disculpen. Hola Claudio. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, creo que es importante que cuando tienes una idea que crees que es divertida, y para eso existen los prototipos, y por eso es una habilidad muy buena el aprender a hacer un prototipo rápido y barato, ¿no? En videojuegos nosotros decimos falla rápido. Es importante fallar rápido, ¿no? Haz el prototipo y prueba esa idea, y de repente descubres, cuando veas a la gente jugar, porque tú puedes pensar que ya no es tan divertido, pero juégalo, juega tu prototipo, haz que otra gente juegue, y de repente ahí descubres, por eso no es divertido. De repente las instancias son muy largas, o de repente el cooldown de esta habilidad es muy largo, o de repente esto de acá que están haciendo es lo divertido y no lo que yo estaba pensando, ¿no? O de repente lo que le gusta más es usar la caja azul en lugar de la caja verde. Eso era lo más divertido. O sea, cuando ya miras a la gente jugar, empiezas a obtener muchísima información sobre si estás yendo por el camino correcto o si no estás yendo por el camino correcto. O sea, mi chamba, por ejemplo, es crear monstruos, es crear enemigos, ¿no? Bosses, ¿no? Y comienzo con ataques básicos, ¿no? Entonces, creo que los ataques más básicos de mi monstruo y lo pongo en una arena con el otro con el personaje, y veo a la gente jugar y veo cómo interactúan con el monstruo y veo, mira, este ataque les gusta, se nota que están pasándola bien cuando lo evaden, se nota que es interesante, es challenging, así que vamos a redoblar esfuerzos en este tipo de ataque y otros ataques que sean como este, o que exploren esa parte. Este otro ataque se ve frustrante, no lo ven venir bien, de repente hace mucho daño, no va bien con las habilidades del personaje, es medio injusto. Entonces, ahí es donde te das cuenta qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, ¿no? Y cuando tengas dudas, cuando estás en dudas de no sabes si en realidad es divertido o no y no tienes una idea conclusa, sigue tus instintos. Ahí ya tienes que seguir tu gut feeling, como decimos, ¿no? De repente tienes que seguir yendo un poco más lejos para encontrar oro, ¿no? No sé si eso resuelve la pregunta. Gracias, Juan. Sí, definitivamente buena pregunta, Claudio. Voy a mezclar unas preguntas acá. Te Veo puedo dos pedir, bastante. te puedo pedir 30 segundos porque está por apagarse mi headset. Sí, claro, claro, Sí, no te tengo que preocupes. cambiarle la batería. Listo. De vuelta. Ahora sí, Sí, disculpen. no te preocupes. Sí, mira, hay aquí Gerson y Leandro nos hacen preguntas relacionadas al área de programación de videojuegos, ¿no? Más que todo, preguntas si es necesario al momento de trabajar en la industria tener conocimiento en programación de videojuegos, o si uno quiere por ahí empezar a programar, si es aconsejable usar algunas plantillas o seguir algunos tutoriales o tratar de Ujú. replicar algunos juegos, también me imagino que por ahí va la pregunta. Entonces, ¿crees que es alguna de las limitantes o, bueno, mencionaste que no necesariamente, cualquiera puede ser diseñador de videojuegos, ¿no? Pero, Es una buena pregunta. Hola, Gerson, gracias por la pregunta. No, la respuesta es no, no necesitas saber muchísimo de programación. Ayuda, definitivamente ayuda, porque lo que pasa es que hoy en día ya hay engines, por ejemplo, como Unreal, que ya vienen con algo que se le llama blueprints, ¿no? Por ejemplo, es una herramienta sistémica que te ayuda a crear videojuegos de forma rápida, prototipos de forma rápida, ¿no? ¿Cuándo es que ya necesitas un programador o o sea, heavy skill en programación? Cuando necesitas crear cosas que no existen. Cuando necesitas, por ejemplo, estás trabajando de repente en un proyecto de multijugador en línea y necesitas código, netcoding, ¿no? O código para ingeniería online para ser súper eficiente en la performance de tu juego, ¿no? O inclusive, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, los programadores nos ayudan a hacer nuestro diseño mucho más limpio en tema de performance, en tema de ser bug resistance, ¿no? Resistente a los bugs. Pero ahí estamos hablando ya de un siguiente paso, ¿no?
O sea, estamos hablando de un siguiente nivel. El primer nivel es desarrollar esa idea, desarrollar un prototipo, ¿no? Em, Definitivamente hay guías muy buenas, libres en YouTube y en otros sitios como Udemy, Coursera, en donde tú puedes hacer tu propio videojuego. De hecho, yo comencé así, cuando estaba en el banco, me bajé unos tutoriales de Unity y empecé a hacer ideas de juegos que me gustan o que ya existen inclusive, ¿no? Quiero hacer un platforming parecido a Limbo, ¿no? Porque me encanta ese juego. A ver, vamos a hacer las cosas básicas, ¿no? Del juego. Y hay foros, ¿no? En donde puedes hacer, quiero hacer que mi personaje haga un doble salto. ¿Cómo lo hago? Debe haber alguien que ya lo hizo, ¿no? Y que ya hizo un tutorial en YouTube. Y por eso es que decía, no trates de inventar la rueda, aprende a hacer la rueda, ¿no? Y ahí vas a ir adquiriendo habilidad, ¿no? Y el conocimiento básico de programación que necesitas para poder, por ejemplo, comunicarte con tu programador, ¿no? Es cuando ya tengas un equipo, ¿no? Yo creo que a mí me fue muy útil aprender un poco de luz, un poco de audio, un poco de programación, un poco de cinematics, un poco de narrativa. ¿Por qué? Porque así ya puedo comunicarme con gente que está más especializada en eso y que es parte de mi equipo. No, ahora, si tú quieres hacer todo solo, definitivamente tienes que entender muy bien las limitaciones y al momento que estás desarrollando tu juego, tienes que ponerle énfasis a las cosas en las que eres bueno y en las que no eres tan bueno, adquirir un poco de habilidad, pero no hacer que ese sea el drive de tu juego, ¿no? Si el drive de tu juego, si tú quieres hacer un juego sobre simulación, pero no sabes sobre simulación, ya estás comenzando un poquito a ponerte tú mismo muchas limitaciones, ¿no? Yo creo que es importante conocer tus limitaciones, trabajar en ellas y comenzar con cosas simples en las que tú tienes buen conocimiento, ¿no? Y adquirir los gaps, ¿no? O juntarte con gente que puede complementarte, ¿no? Claro. Bueno, interesante, como dijiste, la pregunta. Y bueno, Juan, ya estamos un poco cortos con el tiempo, ya para cerrar esta bonita charla que hemos tenido, que creo que nos ha ayudado a muchos. Me gustaría cerrar con una última pregunta para aquí a todos los que estamos culminando, o bueno, por ahí en la mitad de la carrera de sistemas y tal vez queremos ir a los videojuegos. A- En nuestra posición, ¿qué tú nos aconsejarías para mantener como dices, una pasión, ¿no? Mm. Mantener esto porque hay mucha gente que tal vez por la industria de videojuegos aquí en Perú dice, no, no, videojuegos sí, pero no, tendría que irme y no tengo las posibilidades. Tu caso es un caso bastante bueno porque estuviste aquí casi 7 años y luego pudiste cumplir tu sueño yéndote a otro país, ¿no? Que es interesante. Entonces, un último consejo que nos podrías dar a nosotros. Ujú. ¿No? Yo diría que tienen que aprovechar dos cosas, ¿no? Primero, las nuevas tendencias en videojuegos, en producción de videojuegos, es que está haciendo todo mucho más interconectado, ¿no? Y la gente está tratando de ser, los que producen están tratando de ser mucho más eficientes. Eso quiere decir que ya no es como antes, en donde tienes tu estudio y tienes a tu gente ahí y estás trabajando en un juego. Ahora la gente trabaja con, por ejemplo, nosotros, ¿no? Trabajamos con gente en Rumania, en España, en Turquía, ¿no? En Estados Unidos, en Japón, bueno, en Japón no, pero Inglaterra. Entonces hay mucha más interconectividad y la coyuntura desafortunada de la pandemia, una de las pocas cosas buenas que ha traído, es la apertura de las empresas al trabajo remoto. Entonces, es algo que yo no tuve la oportunidad de eso, pero digamos que ya cuando ya estaba en la industria comenzó toda esa onda. Pero ahora hay mucha más colaboración remota, ¿no? De proyectos, de juegos que se hacen a distancia. Entonces, eso es algo que pueden explorar, ¿no? Hay muchos estudios pequeños, medianos y grandes que están buscando talento offshore, talento afuera, ¿no? Así que ese es algo que no deben subestimar y yo creo que es algo que va a seguir creciendo. Porque uno de los principales desafíos en el Perú para alguien que quiera hacer videojuegos es que no hay una bolsa de trabajo evidente, ¿no? Como, por ejemplo, si salen de la universidad y entran a la bolsa de trabajo de la U Lima, probablemente van a ver banco de crédito, busca programador Java o whatever, ¿no? O tal consultora o tal empresa o no, o sea, minera tal, ¿no? Pero no van a encontrar pues EA, busca Ubisoft, busca Warner, ¿no? Nintendo, eso no hay, ¿no? Así que otra cosa que también pueden hacer, si es que
de repente, mientras buscan, por ejemplo, oportunidades remotas, es emprender. Hoy, una de las cosas diferentes del mercado de videojuegos respecto a otros mercados es que es un mercado global, ¿no? Hoy en día, gente en Bangladesh, gente en la India, hacen sus juegos y se lo venden al resto del mundo, ¿no? O sea, no hay fronteras, digamos, para vender tus juegos, ¿no? Pero es importante estudiar, por ejemplo, cómo hacer un buen modelo de negocio, cómo hacer un buen emprendimiento, cómo comenzar un emprendimiento, cómo manejar un proyecto, ¿no? Cómo establecer metas claras, cómo no salirte de tu scope, ¿no? Cómo armar un equipo. O sea, creo que son habilidades que la universidad puede apoyar o la universidad puede darte, ¿no? Habilidades que la universidad puede darte. Y hacer tu propio emprendimiento también es una alternativa, definitivamente, ¿no? Puedes explorar el mercado mobile, puedes explorar el mercado indie, y por ahí que sale un juego que pega, ¿no? Y si no pega, no importa. Adquiriste tecnología, adquiriste conocimiento, adquiriste experiencia y continúas con el que sigue. Y así, ¿no? O sea, hay compañías que creo que los que hicieron Angry Birds fue su juego número ciento algo, ¿no? Hasta que pegó, ¿no? Robio, ¿no? Y todos los anteriores, pues ni supimos de él, ¿no? Igual Floppy Bird, por ejemplo, también era un patín que hacía juegos todas las semanas, ¿no? Ese es una, hay una práctica así como haz planchas todos los días, ¿no? Esos retos, hay uno de esos retos que es haz un juego todas las semanas o todos los meses, ¿no? Un juego simple, ¿no? Y uno de esos pegó, ¿no? Y Floppy Bird pegó y se hizo multimillonario, ¿no? Es cuestión de encontrar algo divertido, algo que te guste, ¿no? Y que quieras que otras personas lo compartan y encontrar la mejor manera de hacer esa experiencia interactiva de eso que tú crees que es divertido en un juego, ¿no? Y eso requiere práctica, ¿no? Requiere fallar, ¿no? Requiere aprender, ¿no? Y continuar y continuar y continuar, ¿no? Hasta que encuentras esa idea que la hace. Esa es parte creo que todos los emprendimientos tienen un poco de eso, no solo en videojuegos, pero lo bueno de videojuegos es que es rápido poder poner tu producto en el mercado, ¿no? Es rápido permitir que la gente pruebe tu producto. Yo diría que esas son las dos cosas que pueden explorar, ¿no? Hagan sus propios juegos, júntense con amigos, trabajen, vendan rápido, no le teman sin miedo al éxito, no tengan miedo a fallar, a que la gente critique tu juego, no importa, estás aprendiendo, estás adquiriendo tech. Y lo otro es explorar oportunidades de colaborar remotamente, de repente con otros estudios independientes o estudios grandes, ¿no? En otras partes, en Brasil, en México, en Colombia, ¿no? Ahora el trabajo remoto es una realidad, ¿por qué no explorarla, ¿no? Claro, sí, muy interesante, Juan. Creo que nos hemos nutrido bastante de tu conocimiento y tus experiencias. Nada más darte mis enteras gracias por estar acá. También ir a darle las gracias a todos por haber participado de este muy bonito conversatorio. Vamos a tener muchos más. Y nada, siempre eres bienvenido, con los brazos abiertos aquí en la universidad. Y bueno, muchas gracias a todos. Ya nos estamos viendo para la próxima. Gracias una vez más, Juan. Gracias, Jaime. Un Muchísimas placer. Robert, gracias. quería Sí, decir, cualquier interesado en saber más, en aprender más, o en hablar sobre diseño, me pueden encontrar en LinkedIn, Juan Zacarías, agréguenme, podemos conversar, yo encantado. Ya. genial. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan. Bueno, acabamos. Gracias a todos. Nos vemos en la Gracias a próxima. todos. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense.